¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News y les doy la bienvenida a este video. Señores, hace unas pocas semanas, por no decir unos pocos días, DAZN y Matchroom Boxing anunciaron las próximas carteleras de boxeo, los próximos eventos sobresalientes de boxeo que ellos van a transmitir, que van a organizar. Entre estos eventos queremos hablar en este video de la pelea entre Kiko Martínez y Josh Warrington. Una pelea donde Kiko Martínez va a defender el campeonato de peso pluma frente al inglés Josh Warrington. Tengamos en cuenta que Kiko Martínez es el campeón que representa a la Federación Internacional del Boxeo Español, la sensación y sobre todo yo diría la sorpresa. Kiko Martínez es un boxeador experimentado, es un boxeador que ahorita mismo tiene 35 años de edad y cuenta con más de 50 peleas como profesional. Se hace campeón venciendo su última pelea a Kid Galahad en Inglaterra, en un evento, en una noche donde todo el mundo esperaba, llamémoslo así, una nueva, la consagración. Esperábamos la consagración de Kid Galahad, que ya era campeón, una nueva defensa y un nuevo espectáculo delante de su gente. Pues no, Kiko Martínez lo logra noquear, la sorpresa de un knockout espectacular, un knockout sencillamente genial, de los mejores knockouts del año. Y ahora se anuncia para el 26 de marzo su combate frente a Josh Warrington, de Leeds Warrior. De entrada hay que decir que es una gran pelea. Kiko Martínez es buen boxeador, es experimentado y pega fuerte. Josh Warrington es un gran boxeador, también es británico, tiene una técnica exquisita y es ex campeón del peso pluma también. Pero yo quiero que comentemos aquí un poco más de algo que sucede o una polémica que crece con esta pelea. Antes de hablar plenamente de la pelea, que no es como tal tanto el objetivo de este video, quiero hacerles a ustedes la pregunta: ¿merece Josh Warrington esta pelea contra Kiko Martínez? Kiko Martínez es el campeón, pero ¿es Josh Warrington el justo retador para que Kiko Martínez haga su primer defensa de título? Boxísticamente, yo diría por supuesto. Por supuesto que Josh Warrington tiene ese mérito. Josh Warrington, de hecho, ya se enfrentó a Kiko Martínez hace unos años y lo venció. Decisión mayoritaria, si no me falla la memoria. Pero no nos olvidemos de algo. ¿Cuáles fueron las últimas dos peleas de Josh Warrington? Sí, contra Mauricio el Bronco Lara, el mexicano. La primera pelea, Mauricio da el batacazo en Inglaterra y noquea a Josh Warrington. Le quita aparte el invicto a Josh Warrington, así que no solamente le propina su primer derrota en su carrera profesional, sino su primer y hasta el momento único knockout en su carrera profesional. Mauricio el Bronco Lara, un nombre que estoy seguro que la gran mayoría de gente no conocía hasta ese entonces, hasta ver las habilidades boxísticas con las que se enfrentó a Josh Warrington, porque no fue un golpe de suerte. Muchos podrán decir, sobre todo de una forma como para proteger el nombre de Josh Warrington, de que Mauricio Lara lo ganó de suerte porque pega duro, porque sabemos que los mexicanos suelen pegar duro, suelen ir a la guerra, el tome y dame, y el que pegue más fuerte. Hasta cierto punto, la primera pelea entre ambos fue una guerra propuesta por Mauricio Lara, que Josh Warrington equívocamente aceptó y siguió ese juego, siguió ese estilo de enfrentarse ahí en el centro del ring, tirar golpes, y el que más tirara golpes ganaba. La pelea fue muy atractiva por lo mismo, golpes de un lado, golpes del otro, pero al final, señores, después de un gran espectáculo de boxeo, porque no solamente fue golpes lanzados porque sí, fueron golpes con buena técnica, con buena estrategia, al final la pegada del mexicano es más y noquea a Josh Warrington. Como muchos evidentemente saben, Josh Warrington es un boxeador de gran nombre, especialmente en su país, en Inglaterra. Por esa misma razón, pertenece a la casa de DAZN, de Matchroom Boxing. Sus peleas son organizadas por ellos, porque ellos son los que lideran por encima de cualquier otra compañía los eventos boxísticos en Inglaterra. Les gusta mucho a estos organizadores enfrentar a los ingleses o a los británicos contra boxeadores mexicanos.
En este caso probablemente se pensaba que Mauricio Lara iba a ser un boxeador bueno, pero que iba a ser fácil para Josh Warrington, y se dieron cuenta que no. Josh Warrington acepta como tal, o bueno, los dos boxeadores se ponen de acuerdo para un combate de revancha. Tuvo lugar pues en los últimos meses del año pasado, del 2021. Lastimosamente en el round 2, no recuerdo si fue el primero o el segundo round, creo que fue en el primero, un cabezazo accidental, un corte en el párpado de Mauricio Lara que era evidente que no podía seguir el combate. Era un corte demasiado profundo y demasiado larga, le comprometía ya tanto el ojo como el párpado. La pelea se tuvo que parar, técnicamente se dio un empate técnico, valga la redundancia, pero pues a la hora de la verdad debería contarse como un combate no válido. Entonces, ¿por qué Josh Warrington es quien va a enfrentar a Kiko Martínez? ¿Por qué no es Mauricio Lara, quien venció a Josh Warrington, el que enfrenta a Kiko Martínez? Lo dejo en el aire porque son de esas cosas del boxeo que popularmente podríamos decir nadie entiende, pero el trasfondo de todo esto es que si entendemos, hay dinero de por medio. Sabemos del que el boxeador, que a Mauricio Lara probablemente no lo conozca casi nadie, y a Josh Warrington lo conoce mucha gente, y especialmente lo conoce prácticamente todo el mundo en el Reino Unido. El Reino Unido también organiza a Kiko Martínez, les queda fácil organizar esta pelea, saben que van a vender mucho, y yo lo único que espero es que después de este combate se le dé la oportunidad al mexicano. Lo digo porque, como lo dije anteriormente, yo considero que Josh Warrington tiene un boxeo espectacular, y si hablamos de plenamente sus habilidades, claro que tiene el merecimiento de enfrentar al campeón Kiko Martínez. Pero más allá de sus habilidades boxísticas, hay un merecimiento de resultados, hay un merecimiento de quién lo viene haciendo mejor, y yo creo que Mauricio Lara lo viene haciendo mejor, especialmente por vencer a Josh Warrington y vencerlo de la forma tan contundente que lo hizo. Entonces, yo espero que el ganador de esta pelea, que para mí lo más probable es que sea Josh Warrington, porque considero que es mejor boxeador que Kiko Martínez, ya lo venció. Creo que va a salir victorioso Josh Warrington. Yo espero que por favor esta vez, como se dice popularmente, no corra al mexicano el Bronco Lara y lo enfrente en una trilogía. Tiene que haber una trilogía para definir quién a la hora de la verdad va a ser el campeón reinante, en este caso de la Federación Internacional del Boxeo del Peso Pluma. Me gustaría mucho que me dejaras saber aquí qué piensas de este tema. ¿Por qué crees que no se le dio la oportunidad a Mauricio Lara? ¿Por qué crees que no es reconocido como tal, como campeón, después de vencer de forma tan contundente a Josh Warrington? ¿Crees que el verdad era él que tenía el merecimiento de enfrentar al Kiko Martínez? ¿Crees que se le va a dar la oportunidad después de que uno de estos dos boxeadores salga como campeón? Bueno, déjamelo saber aquí en los comentarios. Si este video te gustó, te agradecería que dejaras un pulgar arriba. Suscríbete por supuesto al canal de Royal Boxing News, subimos un muy buen contenido de este tipo, hablando de boxeo, análisis, un poco de hablar de lo que pensamos de las últimas noticias que están ocurriendo en el mundo boxístico. Te dejamos abajo el enlace de nuestra página web, donde puedes encontrar noticias y en general la mejor información de este deporte. Así que nos vemos en el próximo video. Un abrazo.